Gracias a Dios, damos gracias al Señor por su presencia, por su palabra, por su verdad. Hay quienes están en luz y quienes están en la oscuridad. O algunos necesitan luz y otros no, no sé cómo es la cosa. Damos gracias al Señor una vez más por su amor, por su misericordia, por su verdad y por su justicia, porque Él es Dios y no hay otro. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana, a los que están aquí presentes y a los que a través de el YouTube nos ven en otros lugares fuera y dentro también de Panamá. Damos gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Se inician a partir de mañana lo que conocemos como las fiestas patrias. Esperamos que lo puedan disfrutar, pero siempre recordando que las cosas salen bien al amparo de Dios. Cuando tenemos a Dios por delante, todo sale bien. Lo que hoy vamos a compartir lo he titulado Preparados para el tiempo difícil. Repito, preparados para el tiempo difícil. Tal vez usted no se ha dado cuenta o tal vez sí, pero se acercan tiempos más difíciles de los que hemos vivido. Se acercan tiempos peores de lo que hemos vivido hasta hoy y se acercan tiempos tan difíciles como nunca hasta hoy se han vivido. Y cada día será peor. Y no solo para la iglesia, para el mundo en general. El programa, contrario a la voluntad de Dios, avanza cada vez más. Sabemos que no será victorioso, pero sí provocará situaciones muy difíciles. Y todos las tendremos que afrontar. Todos, porque el mal no les ha asignado solo a uno y tampoco el bienestar. Lo que la palabra nos enseña es que los justos viviremos por la fe. Y eso significa que los justos serán victoriosos, porque por la fe en el Señor Jesucristo, Él dará la victoria sobre todo lo que está por venir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a revisarlo hoy, porque es un capítulo muy interesante. Venimos del capítulo 13, donde Jesús advierte a sus discípulos acerca de las horas difíciles que se acercan. Se cumplirá todo lo que les había predicho anteriormente. Él sería traicionado y entregado por ellos, moriría, no podrían verlo por algún tiempo, serían perseguidos y Pedro lo negaría. Ellos se habían acostumbrado por 3 años y medio a verlo, oírlo, palparlo, ser dirigidos por él, verlo ganar todas las confrontaciones y adversidades y salir airoso de ellas. ¿Qué iban a hacer sin tenerlo allí en medio de ellos? Se habían acostumbrado. Con él no había batalla que hubieran perdido, ninguna de ellas. Sanó enfermos, liberó personas poseídas por demonios, caminó sobre el mar para demostrarles que Él tiene poder y dominio sobre los elementos naturales. Resucitó muertos, no de uno, sino de varios días. Cuando los dolientes del muerto le dijeron: Señor, ya huele mal.
Y él dijo, si creen, pueden ver la gloria de Dios. Ellos se habían acostumbrado a que con Jesús todo es victoria. Pero ahora no iba a estar, ellos estaban acostumbrados a verlo tan cerca como que algunos de ellos se atrevían a recostar su cabeza sobre su pecho. Una forma acostumbrada en la cultura hebrea, donde un alumno recuesta su cabeza sobre el pecho del maestro y pone su oído a la altura de su corazón, como quien dice, estoy sintonizando lo que hay en tu corazón. A ese nivel de cercanía tenían con Jesús, pero ahora ya no lo iban a ver. Y curiosamente, las horas que se acercaban eran más difíciles que lo que hasta allí habrían vivido. ¿Cómo salir adelante en medio de todo eso? Jesús en el capítulo 14 les da la respuesta. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice? En primer lugar, en la hora difícil les da un consejo. Y fíjese lo que le dice en el verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Porque cuando llega la hora difícil es muy fácil desesperarse, correr, llenarse de angustia y comenzar a tratar de solucionar con lo primero que se nos ocurre, lo primero que sale por delante. O curiosamente en muchos casos, como dicen los estudiosos de la conducta humana, volver a lo básico conocido, aunque aquello no haya dado buen resultado. Volver a lo que siempre hemos hecho, a lo que ha fracasado una y otra vez, pero es lo acostumbrado y lo aprendido. En la hora difícil es fácil volver a eso. Es fácil recordar a aquellos que nos dijeron, que nos enseñaron, aunque tampoco a ellos les sirvió, pero nos lo dijeron porque era lo único que conocían. Y nos lo transmitieron a nosotros, aunque era un gran error, y lo seguirá haciendo. De tal manera que Jesús les da un consejo acertado a sus discípulos que sirve también para nosotros. Le dije, no dejen que se turbe su corazón o no dejen que su corazón se llene de angustia, porque la angustia es mala consejera, es mala directora y es mala compañía. Así que no dejen que su corazón se llene de angustia o se turbe su corazón, sino, ¿cuál es el consejo? Conserven la fe en el Padre y en el Hijo. Conserven la fe en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué? Porque lo que habían vivido durante 3 años y medio les daba a ellos la base suficiente, si ellos se mantenían sobrios, para entender que si Jesús te sacó de la dificultad reciente, también te puede sacar de lo que hay por delante. Él lo puede hacer. Y no importa qué sea, no importa de qué se trate. Como dije antes, Él le demostró que tiene poder, dominio, autoridad sobre la muerte, sobre los elementos naturales, como son la tempestad y el mar. Tiene autoridad sobre las enfermedades. Él tiene toda autoridad. Así que tenían base suficiente para saber que lo que venía por delante también en Cristo tiene solución. Pero fíjense lo que continúa el Señor diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué Jesús les habla de eso? Porque a partir de allí, en meses y años muy cercanos, se iba a comenzar una persecución contra la iglesia. Y Jesús les está advirtiendo. Tan fuerte la persecución que, de acuerdo a la historia, se cuenta que hubo momentos en que los creyentes llegaron a pensar que no cabían en este mundo, que necesitaban escapar a otro lugar, porque donde quiera que iban eran perseguidos por unos y por otros. La persecución la comenzó los grupos religiosos establecidos, luego fue el gobierno quien se encargó de perseguirlo. La persecución comenzó primero en Jerusalén, pero después a cada ciudad donde iban eran perseguidos, hasta que llegó un momento en que ellos llegaron a pensar que no cabían ni en la sociedad ni en el mundo conocido de su momento. Por eso Jesús les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a preparar lugar para ustedes. No importa qué pase, yo siempre voy a tener lugar para ustedes. En mí serán victoriosos sobre todo los que le toque afrontar. Y le añade en el verso 3: si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Nueva Traducción Viviente dice: en el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y añade: ustedes conocen el camino que lleva donde yo voy. Ellos no entienden lo que el Señor les está diciendo. Y Tomás le dice: Señor, no lo conocemos. Y el Señor le dice, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Llegará un momento en que quien no se cobije en la presencia de Dios no podrá sostenerse. No podrá sostenerse. Y el camino para llegar a Dios y estar en la presencia de Dios y ser protegido y ser sustentado y salir adelante independientemente del nivel de adversidad que nos toque vivir, es Jesucristo. Nadie llega a Dios el Padre si no es por Jesucristo. Por eso el Padre lo envió, para que creamos, para que a través de Él podamos entrar a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios lo logramos todos. Incluso en la presencia de Dios alcanzamos entendimiento. Ejemplo nos lo da David, cuando en un momento de su hora difícil dice: yo era como una bestia delante de Él, no entendía. Y finalmente dice: pero entrando en la presencia de Dios, comprendí. En la presencia de Dios hay cuidado,
En la presencia de Dios hay entendimiento, en la presencia de Dios hay seguridad, en la presencia de Dios hay dirección, en la presencia de Dios no solamente hay un pasado, sino un futuro de bienestar que nos espera. Y el camino para llegar a la presencia de Dios es precisamente la persona de Jesucristo. Por eso Jesús les dice al principio, si quieren estar seguros en lo que viene, crean en el Padre, pero también crean en mí. En el Padre porque Él es el que provee todo, pero en mí porque soy el único que los puede llevar a su presencia, nadie más. Esa es la primera clave. La segunda clave que Jesús le da para enfrentar la hora difícil es que aprendan a pedirle a Dios. Cuando hablo de esto, siempre recuerdo a una persona que conocí, que nos hicimos amigos, teníamos un cierto nivel de amistad, y yo siempre le hablaba del Señor, y siempre le hablaba, hasta que llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo a Dios no le pido, no porque no crea en Él, sino porque yo creo que Él está muy ocupado, porque todo el mundo le pide. Y sobre todo los domingos, todo el mundo quiere hablar con Dios. Entonces yo prefiero no molestarlo y trato de ver cómo salgo adelante por mí mismo, pero yo creo en Él. Fíjense el tipo de errores y de conceptos que tenemos cuando no conocemos a Dios y no nos interesamos en estudiar la Biblia, en leer la Biblia para que ella nos guíe a lo que es verdad. Ella tiene la verdad. Fíjense lo que el Señor le dice a sus discípulos en los versos 12 y 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese, la garantía siempre es Jesús. Él es el que abre camino hacia el Padre. Luego dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice que, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Hay gente que piensa que pedirle a Dios es perder el tiempo. Hay quienes dicen, a mí Dios nunca me contesta. O yo no sé cuándo Dios me responde. Dios siempre contesta. Lo que pasa es que no siempre nosotros hemos cultivado una relación con Él que nos haga sensible para detectar su respuesta. Y muchas veces Dios está hablando y nosotros no nos damos cuenta. A veces nos está hablando y no reconocemos su voz. Nos está dirigiendo y pensamos que es ilusión nuestra o invento nuestro. Incluso hay gente a la que Dios le está hablando y piensa que es una locura y que es que se está hablando a sí mismo.
Lo he oído varias veces. Pero usted puede estar seguro, Dios siempre responde. Y Jesús nos da la clave, lo que está diciéndole a sus discípulos: en medio de la hora difícil, atrévanse a pedirle al Padre en mi nombre. Porque en esa hora, desde este momento en que me voy a estar con Él, y lo que ustedes le pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. No es un invento de alguien que estuvo por allí y que se le ocurrió decir eso. Es el mismo Señor que está garantizando que en una relación correcta con Él, Él desde la presencia del Padre va a responder las oraciones de aquellos que se atrevan a pedirle a Él. Es la forma, porque sabe que en la hora difícil hay muchas tentaciones que vienen. Buscar soluciones, supuestas soluciones, que a la postre significan pérdida. Muchas veces significan la entrega de nuestra vida, de nuestro ser. Pero cuando nosotros conservamos la fe y el creer en Dios, podemos sostenernos y nunca estaremos a merced del ambiente. El ambiente no nos dominará, porque Dios nos mantiene por encima de la circunstancia. Y aunque la vivimos, la palpamos y en cierta manera la sufrimos, el creer en Dios, el creer que Él está, que está presente y que está de nuestro lado, impide que la situación nos absorba o que nos neutralice. Dios siempre nos muestra un camino mejor y nos muestra cómo salir adelante. Él tiene para ti lo que nadie más te puede dar. María y Marta querían ver a su hermano Lázaro otra vez. No creían que lo iban a poder ver porque tenía varios días de muerto. Incluso ellas mismas le dicen: Señor, ya hiede, no abras ese sepulcro porque ya hiede. Y él se encamina al sepulcro y cuando ella se insiste, se vuelve y le dice: ¿no te dije yo con anterioridad que si crees puedes ver la gloria de Dios? Y luego ordena que quiten la piedra y simplemente se para en la entrada y le dice: Lázaro, ven fuera. Dice el texto que Lázaro salió atado, o sea, envuelto en el sudario de pies y manos. Y yo siempre que pienso en esto y digo: ¿y cómo salió si estaba atado? Lo que me indica a mí que ante la voz del Señor, la tumba tuvo que vomitarlo, tuvo que entregarlo, porque ante la autoridad de Dios nadie se puede resistir. Es el mismo efecto de cuando dice el texto que el Señor resucitó. Dice que en esa misma hora mucha gente que había muerto resucitó y fueron vistos caminando por la ciudad. El simple efecto de mostrar el poder de Jesús sobre la muerte hizo que ésta se quebrantara, y no solo Él fue liberado, sino que otros también junto con Él. Porque, insisto, nada ni nadie se puede resistir a la autoridad de Dios. Atrévanse a pedir en la hora difícil. No crean que hay algo demasiado grande para el Señor. No lleguen a pensar que hay algo que el Señor no puede solucionar.
atrévanse a pedirle. Es la segunda herramienta que les da para enfrentar la hora difícil. En tercer lugar, la clave que les da es: manténganse amando a Jesús. Versos 15 al 17. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, y escuchen esto, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Esto hay que entenderlo, porque en ese momento el Señor les está diciendo: en este momento Él está con ustedes, está entre ustedes, pero posteriormente a su muerte, a partir del libro de Hechos, cuando dice que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, a partir de allí se explica en las Escrituras más adelante que el Espíritu Santo vino a habitar en ellos, y desde ese momento, para todo el que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se convierte en templo del Espíritu Santo, se convierte en habitación del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice: ahora el Espíritu que el Señor va a mandar para que les sirva como abogado, como guía, y que les diga la verdad, en este momento está con ustedes, está entre ustedes. Pero a partir de su muerte, el Espíritu Santo va a vivir, va a habitar en cada creyente, si cada creyente lo permite. No es un invento nuestro. Es algo que el Señor prometió. Es algo que quisieron disfrutar los antiguos, pero se dio solo a partir de la muerte de Cristo y de la aceptación de todos aquellos que crean en Él como su Señor y Salvador personal. El Espíritu Santo viene y habita en nosotros y nos dice cuál es la verdad. Por eso es que a partir del momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene y comenzamos a distinguir en medio de nuestra historia cosas que antes hacíamos y creíamos buena, y de repente nos damos cuenta y descubrimos que, wow, qué equivocado, qué metida de pata. Yo pensé que era lo máximo y resulta que me estaba haciendo daño a mí mismo, me estaba destruyendo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y comienza a decirnos cuál es la realidad, la verdad de la vida, de los hechos cotidianos, lo que conviene y lo que no conviene. Y sobre todo, comienza a revelarnos cómo es Dios de verdad. Por eso en la hora difícil, cuando estamos a punto de angustiarnos porque sentimos que no podemos más, el Espíritu Santo nos habla y nos dice cuál es el camino, cuál es la verdad, hacia dónde debemos dirigirnos, por dónde debemos caminar. Pero ¿sabe? Para que eso suceda, usted y yo tenemos que creer.
tenemos que creer en la palabra de Dios y tenemos que creer que lo que Dios dice, que lo que Jesús dijo es verdad. Cuarto lugar, otra clave que el Señor le da a sus discípulos para mantenerse en la hora difícil: no pierdan la esperanza. Jesús volverá. Versos 18 al 24, fíjense lo que dice. Los versos 18 al 24, le dice, mire cómo comienza esta oración, le dice: no los abandonaré como a huérfanos. Estoy con Nueva Traducción Viviente. Dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Fíjense la garantía que Él da. Porque yo estoy vivo y estaré vivo, ustedes también vivirán. O sea, Él es la garantía de nuestra vida y existencia. Es lo que Él nos está diciendo. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos, fíjese detalles. Mandamiento aquí es su palabra, los evangelios, la palabra de Dios. Y los obedecen son los que me aman. O sea, no se trata de palabras sino de hechos. Los que creen en mis mandamientos y los aceptan y los obedecen son los que me aman. Es la demostración de que me aman los que hacen la palabra de Dios. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces viene la pregunta natural que de pronto tenemos aquí o que nos hemos hecho frente a esta declaración de Jesús. Y es Judas, no el Iscariote el que lo vendió, sino el otro Judas. Y le dice: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no en general, al mundo en general? Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Prueba de amor verdadero hacia Cristo. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. La compañía perfecta. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. ¿Cuál es el punto aquí? Manténganse en amor a Cristo. Y la prueba para otros, para Dios y para nosotros mismos, de que realmente amamos al Señor, es que estamos poniendo en práctica su palabra. No se la estamos aplicando a otros, nos la estamos aplicando a nosotros mismos, porque entendemos que nos conviene y que es la guía que nos va a sacar adelante frente a toda situación que nos toque vivir. Es nuestra garantía de victoria frente a todo lo que tengamos que enfrentar en el mundo. Amar a Cristo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido y una de las luchas que he tenido toda mi vida es que a mí se me ocurren muchas cosas. Muchas cosas se me ocurren. Pero cuando me siento a analizarlas,
descubro que la mayoría de mis ocurrencias no sirven. No sirven. El que a mí se me ocurra no indica que son buenas o que estén bien. De pronto en el momentito son agradables, pero es como cuando a alguien le gusta el azúcar, que come azúcar y come azúcar y come azúcar y come chocolate y come azúcar en el té y en el café. Y un tiempecito después viene la diabetes. Y dice, ay, no era tan buena nada el azúcar. Me gustaba y me gusta, pero mata. Y así hay muchas cosas que a nosotros se nos pueden ocurrir y que nos gustan, pero no convienen. La mejor guía es la palabra del Señor. Es mantenernos firmes en el Señor, porque Él volverá. Siguiente recomendación de Cristo que debemos mantener en la hora difícil: recibe la paz de Cristo y regocíjate en su promesa y ámalo. Versos 27 y 28. Fíjense lo que el Señor le dice a sus discípulos: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. O sea, ellos se entristecieron porque Él les dijo: me voy. Porque no entendían que Jesús lo que estaba era abriendo camino para que ellos, simplemente siguiéndole a Él, pudieran llegar al Padre. Y les añade: el Padre es más importante que yo. Les estoy abriendo camino para que también ustedes tengan acceso a Él. Si lo entendieran, se hubieran alegrado. Pero como no lo han comprendido, se ponen tristes de que yo me voy. ¿Saben qué es lo que no captan? Que yo me voy, pero vuelvo. Y cuando vuelva, ya no solamente tendrán acceso a mí, sino también al Padre. Y el Padre es más importante que yo. Alégrense. Alégrense. ¿Por qué deben alegrarse? ¿Por qué deben alegrarse? Está contenido en el verso 29. ¿Y qué es lo que les dice el verso 29? Fíjense lo que dice el verso 29. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. ¿Qué es lo que les está diciendo? Todo lo que les he dicho se va a cumplir. Nada hay de todo lo que les he dicho que quede sin cumplirse. ¿Cuál es la forma entonces de sostenerse en la hora difícil?
Mantente creyendo en Jesucristo, amándole, poniendo en práctica su palabra, entendiendo que Él se fue, pero volverá. ¿Sabes algo? Nosotros también veremos a Cristo. Y seremos bienaventurados, porque son bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Así lo dice la palabra. Y así se cumplirá. Amén. Viene tiempo difícil para el mundo en general, pero usted y yo tenemos la clave para ser airosos, no importa qué pase, no importa qué suceda. Con Cristo siempre saldremos adelante. Creo que por ahí tienen lista los elementos para la cena de comunión con el Señor. Así que vamos a colocarnos en pie. Vamos a colocarnos en pie. Y mientras velozmente pasan quienes traen los elementos, yo no sé si los prepararon. ¿Viene o no viene? No sé. Yo suponía que estaban listos. ¿Sí vienen? Vamos a cantarle al Señor a ver si Erika nos dirige. Viene. Vamos a alabar al Señor. Erika, dirígenos en un canto mientras... Y esa fidelidad del Señor se mantendrá a través del tiempo. Mientras usted y yo creamos, no importa qué nos toque vivir, veremos la fidelidad de Dios. Siempre saldremos adelante, siempre seremos victoriosos, porque nada está por encima de Él. Él está por encima de todos. Por eso, en un momento como este debemos alegrarnos con la celebración de la cena de comunión con el Señor, que encontramos en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando les dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor, del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa,
anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Una sola cosa. Fíjense cómo él comienza esta parte de su escrito. Les dice: yo les transmito lo que aprendí del Señor. Ya no es el Señor, sino yo que aprendí, quien me toca transmitir a otros. ¿Qué es lo que está diciendo? No estamos aquí solo para ser oidores, para aprender y quedarnos con todo. Estamos llamados a enseñar a otros, a invitar a otros, a traer a otros y a transmitirle exactamente lo mismo que hemos recibido. ¿Sabe por qué? Porque otros, al igual que usted y yo, necesitan a Cristo. Y nosotros debemos enseñarles lo mismo que hemos aprendido del Señor. Por eso Él da gracias al Señor, parte el pan y luego dice: y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Háganlo en memoria de mí, en memoria de Cristo. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nos toca ser mensajeros y anunciantes de que todo ser humano puede tener una relación con Cristo. Participamos. Y no olvidemos nunca, Él viene otra vez. Cristo viene otra vez. No se olvide, Cristo viene otra vez. Y cuando Él venga, que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Elaine, pasa por acá, por favor. Gracias.